Buenos días, el día de hoy vamos a ver acerca del sistema reproductor y para esto tenemos que tener en cuenta que va a haber un aparato reproductor para el hombre y un aparato reproductor para la mujer. Recuerden que en el caso del varón, el órgano reproductor tiene una gónada, que es la estructura que elabora las células especiales, que en este caso serán los espermatozoides, y este órgano es el testículo, ¿sí? Que tenemos aquí en la imagen. Así también en la mujer tenemos una gónada, que en este caso serán los ovarios, que fabricarán los óvulos, ¿no? Que es la célula especial que forman este aparato reproductor. Bien, entonces tenemos que iniciar indicando qué cosa es la reproducción. ¿Sí? En el caso del ser humano, nuestra reproducción es asexual, en la cual se produce una fusión, o sea, una unión entre dos células especiales de tipo haploide. Haploide porque solo va a contener la mitad de la cantidad cromosómica normal. ¿Sí? Recuerden que habían 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas en el ser humano. Entonces, cuando decimos una célula haploide, quiere decir que solo va a tener 23. A esto también se le llaman gametos, a este tipo de células, y están formadas dentro de unas estructuras llamadas gónadas, que habíamos mencionado como testículos y ovario. Entonces, ese proceso de fusión se da en otro proceso más llamado fecundación. Entonces, los espermatozoides vienen a ser los gametos masculinos, ¿sí? Y en el caso de la mujer tenemos los óvulos, que son los gametos femeninos. La unión de estos dos gametos, ¿sí? Se da en un acto sexual, que es la cópula, y una vez que se unen, ¿sí? Van a formar una célula diploide, y a esta célula diploide, o sea que está formada por las dos células, se le llamará cigoto o huevo. Y a partir de esa unión comienza pues a desarrollarse el ser humano, ¿no? Generando todos sus órganos, todos sus sistemas. Entonces, un poco para diferenciar entre la carga genética de una célula diploide y una haploide. Las diploides son las células somáticas, o sea, las que están presentes en todo el cuerpo. Mientras que las células haploides son las células de los gametos, espermatozoide y óvulo. ¿Sí? Entonces va a variar en la cantidad de cromosomas. El diploide tiene 46 cromosomas o 23 pares y el haploide va a tener 23 cromosomas. ¿Sí? Los diploides, por ejemplo, presentan cromosomas homólogos, o sea, todos son iguales. En cambio, en el haploide hay ausencia de estos tipos de cromosomas. Las células diploide son producto de mitosis, ¿sí? Una división. En el caso de la célula haploide hay un producto a partir de una meiosis, en este caso la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Sí? Entonces son características que vamos a tener presente dentro de estas cargas genéticas tanto para las células diploides como para las células haploides. Entonces el aparato reproductor contiene estructuras que van a ser las gónadas, en ellas se van a formar los gametos. Estas gónadas son los ovarios y testículos, presentan conductos genitales que permite el paso de estos gametos. También vamos a encontrar glándulas accesorias que generan una secreción, ¿no? El cual le brinda pues un ambiente adecuado, una protección a los diferentes tipos de gametos. Tenemos los órganos copuladores, que son los órganos que se van a unir para poder permitir el paso de estos gametos, que va a ser la vagina y el pene. ¿Sí? Y vamos a hablar entonces ahora del aparato reproductor masculino. Como tú ves en la imagen, tiene diferentes estructuras dentro de este aparato, ¿no? Tenemos la parte del pene, tenemos la parte de la próstata, tenemos la vesícula seminal en esta parte inferior, tenemos glándulas bulbouretrales, tenemos aquí los testículos, el epidídimo, ¿sí? Que está enrollado, tenemos aquí un conducto que viene a ser el conducto deferente, ¿sí? Entonces todas estas estructuras, incluso la parte del conducto que va hasta la uretra, forman parte de este aparato reproductor masculino. En la imagen entonces vamos a hablar acerca de los testículos.
Estos testículos ya sabemos que vienen a ser la parte de las gónadas. Están situadas en el escroto, que es un tejido externo, ¿sí? Fuera de la cavidad abdominal. Están en la parte externa porque necesitan tener una temperatura de unos 35 grados. Es una temperatura fría a comparación de la temperatura corporal normal, ¿sí? Porque si estuviesen muy calientes, los espermatozoides no van a poder sobrevivir con facilidad. Se divide este testículo en lobulillos, ¿sí? Separados por una túnica albúginea. Cada lobulillo contiene entre 2 a 3 tubos seminíferos. Estos tubos seminíferos se van a encargar pues de transportar, ¿no?, la parte de los espermatozoides a través de una red testicular que va a conducir posteriormente al epidídimo, que es esta parte que está aquí de celeste, ¿sí? Es un tejido prácticamente enrollado como una especie de ovillo. A partir de la pubertad, en el caso de los varones, ¿no?, comienzan a desarrollarse estas gónadas, desarrollando estructuras y células germinativas, ¿no? Comienza a hacerse todo el proceso de espermatogénesis para formar pues a los futuros espermatozoides. En este proceso estas células se van a diferenciar. Vamos a encontrar la célula de Sertoli, ¿sí?, que son las células germinativas y que intervienen en la nutrición de estos espermatozoides. Aquí tenemos en la imagen un corte de la parte de un testículo, ¿sí? Entonces a nivel microscópico todas estas rayitas que ustedes ven acá vienen a ser ya los espermatozoides formados, y lo que van a sus alrededores son espermatogonios que van a ir madurando durante este proceso, ¿sí? Entonces este de aquí en la parte inferior es otra imagen ya microscópico electrónico, ¿sí? Entonces todas estas células se encargan pues de su nutrición, de la formación de este espermatozoide. Aquí podemos apreciar ya la parte de los conductos. Tenemos el conducto deferente que parte desde el epidídimo, ¿sí? Este es el conducto deferente, y de ahí se une pues hacia la vesícula seminal. Cuando una persona, por ejemplo, quiere hacerse una vasectomía, lo que hacen es cortar este conducto deferente en la parte inferior, que es a la altura de los testículos, para que el espermatozoide ya no pueda transitar, ¿no? Entonces dentro de estos conductos tenemos el epidídimo, que es esta parte enrollada, el conducto deferente y el conducto eyaculador. También podemos mencionar a la uretra como última parte de esa estructura. En el epidídimo, entonces un tubo estrecho, alargado, ¿sí?, tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud, pero como decimos está enrollado. Si lo desenrolla serían unos 6 metros de longitud para este conducto. En él se van a almacenar los espermatozoides, ¿sí?, hasta que el espermatozoide adquiera movilidad, o sea, madure también completamente, y de ahí puede estar hasta unas 4 semanas dentro de este epidídimo, porque no es un almacén. Si no hay eyaculación, lo único que va a pasar es que este espermatozoide se reabsorbe dentro del tejido y seguirá formándose más espermatozoides. Los conductos deferentes, que son tubos musculares, ¿sí?, cada uno unos 30 centímetros, en la cual se conecta desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Tiene como función entonces transportar, ¿no?, a este espermatozoide para que pueda ser expulsado hacia el exterior, ¿sí? Habíamos indicado que cuando una persona a veces no quiere tener hijos, lo que hace es cortar estos conductos, y a este proceso se le llama vasectomía, que está considerado como un método anticonceptivo. Ahí tenemos en la imagen entonces los conductos eyaculadores, ¿sí?, que se conectan en este caso a la vesícula seminal, y en la cual pues se une este espermatozoide a la sustancia de secreción de esta vesícula, y a partir de ahí la sustancia se le llama semen, ¿sí? Aparte de eso se une también las sustancias de la próstata, ¿no?, el líquido prostático, y esta sustancia le permite pues nutrir y proteger, ¿no?, al espermatozoide, puesto que la próstata tiene consistencia alcalina.
Bien, entonces la otra estructura viene a ser la uretra, que es un conducto que parte desde la altura de la próstata, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Y eh, se une en toda la parte media del pene, ¿no? Hasta su exterior. Ese conducto de la uretra tiene dos funciones. Puede servir como un conducto urinario, puesto que la vejiga, ¿no?, desemboca con ella, y también tiene una función reproductora porque permite el paso de este semen, ¿no?, que contiene a los espermatozoides. Entonces tiene una longitud media de 12 centímetros, y tenemos después la vesícula seminal como una glándula anexa. Entonces la vesícula seminal produce un 70% del volumen del semen, ¿sí? Se ubica detrás de la vejiga urinaria y delante del recto. Cada vesícula seminal entonces es un túbulo de tipo lobulado revestido de epitelio secretor. Él se encarga de elaborar entonces sustancias ricas en glucosa, en este caso las fructuosas, ¿sí?, y algunas estructuras de prostaglandinas y fibrinógeno. Esto de aquí le permite pues nutrir al espermatozoide durante su trayecto. Así también junto con la próstata va a permitir la protección hacia el espermatozoide cuando él sale de nuestro organismo. Tenemos ahora la estructura que es la próstata, ¿sí? Es otro órgano como una especie de nuez, es pequeña, que también está en la parte de la base, sobre todo cerca de la vejiga, ¿sí? Él se encarga de vertir una sustancia lechosa que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatasa ácida y fibrinolicina. Todas estas sustancias le generan pues la protección para este espermatozoide que pueda sobrevivir en un ambiente ácido que se encuentra en la vagina. Se supone que esta próstata contiene el otro 25% del volumen del semen. Tenemos las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales, ¿sí? Son pequeñas glándulas que se encuentran debajo de la próstata y su función es secretar sustancias alcalinas. Entonces, esta sustancia alcalina se encarga de lubricar y neutralizar la acidez de la uretra también. Y también sirve entonces como protección, ¿no?, para los espermatozoides. Tenemos la otra estructura que viene a ser ya una estructura externa, que es el pene. El pene está formado por dos cuerpos cavernosos, ¿sí?, por encima de la uretra, y cuerpos esponjosos que va a rodear a la uretra. Estos cuerpos en un momento de eyaculación se van a llenar de sangre, ¿sí?, lo cual le va a dar una consistencia de erección, puesto que aquí se genera gran cantidad de presión sanguínea. Están recubiertos por un tejido llamado prepucio en la zona del glande, en la parte superior. ¿Sí? Como vemos aquí, entonces, en esta parte superior del pene tenemos una estructura que está formada pues por un tejido epitelial, ¿no?, que lo va a recubrir, lo va a proteger. Y durante la erección se vuelve rígido por la gran presión de sangre que contiene en ese instante. Ahora hablaremos acerca del aparato reproductor femenino. En este aparato reproductor femenino podemos encontrar algunas estructuras que viene a ser la vagina. De ahí tenemos el cuello y o cervix. Tenemos la parte del útero, toda esta parte interna del útero, el cual contiene tejidos, en este caso musculares, como el caso del miometrio y el endometrio, que son estructuras especiales para generar la nutrición y anidación, en este caso de un óvulo fecundado. Tenemos las trompas de falopio, en este caso las mujeres tienen dos trompas de falopio. Tenemos las fimbrias, por las cuales se van a adherir los óvulos, ¿sí? Aquí tenemos los ovarios a los costados, dos ovarios, y en su interior van a encontrarse los óvulos que van a ir madurando, ¿no?, cada ciclo. Y un ciclo promedio es de 28 días. Cada 28 días madura uno y sale, en este caso, un óvulo. Llega al útero y si no hay fecundación, simplemente desciende a través de un proceso llamado menstruación. Entonces tenemos en el aparato femenino a los ovarios, que van a ser las gónadas encargadas de fabricar los óvulos.
Como vemos acá en la imagen, tenemos un ovario y diferentes óvulos en formación, ¿no? Hasta que el lógico llegue a su madurez. En la parte inferior vemos un corte laminar de este ovario, y estas estructuras que tú ves redondeadas vienen a ser los óvulos que están madurando en todo su proceso. Además, el ovario genera hormonas, como el caso del estrógeno y la progesterona, mientras que el testículo en el varón generaba la testosterona. Este ovario está formado entonces por una corteza y por una zona medular. Las trompas de falopio vienen a ser conductos que conectan en este caso al ovario con el útero. Tienen una longitud de 10 a 12 centímetros de diámetro y de 2 a 4 de grosor. Sus extremos se dilatan, ¿sí?, a la altura del ovario, pues viene a ser la parte del infundíbulo, ¿sí?, que une pues a la fibría, ¿no? Internamente está cubierto de una mucosa con cantidad de pliegues en la cual se encuentran cilios, ¿no? Que estos cilios van a ayudar a movilizar, en este caso al óvulo, hasta llegar al cigoto, ¿no? O al cigoto cuando se une, lógico, con el espermatozoide. Bien, tenemos entonces la estructura que es el útero. Recordemos que el útero es un órgano muscular hueco, o una especie de saco en forma de pera, ¿sí? Está situado entre las trompas de falopio y la vagina. A su vez, este útero permite la formación del embrión durante el proceso de gestación. Ahí vamos a encontrar estructuras que es el cuerpo uterino, que es toda la estructura del útero, y la parte final que viene a ser el cervix uterino, ¿sí?, el cuello o cervix. A su vez está formada por capas que viene a ser el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Entonces es este endometrio que en cada ciclo comienza pues a renovarse, ¿no?, generando el ciclo menstrual o menstruación, puesto que los nutrientes y sustancias que se adhieren a él comienzan a desplegarse de sus paredes. Acá tenemos una imagen de un endometrio, ¿sí?, y constantemente irrigado por arterias y por pequeñas venas. A su vez también tienen sustancias de nutrición en sus paredes que van a permitir, en este caso, al cigoto, ¿no?, poder madurar. Bien, tenemos la otra estructura que es la vagina, ¿sí? La vagina viene a ser un conducto plegado de unos 8 a 11 centímetros de largo. Contiene un tejido fibroso muscular elástico. Sirve como canal del flujo menstrual, ¿no?, durante este proceso de menstruación. También es un conducto en el cual permite la copulación del pene durante el acto de coital, ¿no? Y sirve como vía para el paso del semen hacia la zona uterina. Y ya en la zona uterina, lógico, comienza pues a recorrer, ¿no?, estos espermatozoides hacia el óvulo. Dentro de los genitales externos de la mujer, porque lo que hemos mencionado eran internos, externamente tenemos a la vulva. Y la vulva viene a ser un conjunto de órganos genitales externos, ¿sí? En él encontramos el vestíbulo, ¿sí?, en cuyo fondo se abre la uretra y la vagina. Tenemos los labios mayores, los labios menores, el monte de Venus o pubis. Tenemos la estructura del clítoris y los bulbos vestibulares junto con las glándulas de Bartholin. ¿Sí? Entonces, en la imagen tenemos la zona clitorial en la parte superior. El monte de Venus vendría a ser esta parte que contiene grasa en la parte superior. Tenemos la zona uretral, por donde genera la micción. Tenemos la vagina. Tenemos los labios mayores y labios menores hacia su interior. Aquí tenemos ahora las estructuras de las gónadas, en este caso del testículo. Tenemos la estructura del espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide, como tú lo ves, tiene una estructura que está formada por la cabeza, en la cual se encuentra pues el ADN, que va a contener pues la información genética, ¿sí? Va a tener una zona del cuello y una zona de una especie de flagelo o cola, que va a ayudar en la movilización
de este espermatozoide hasta llegar al óvulo. Y la otra estructura viene a ser el óvulo. ¿Sí? En esta estructura del óvulo tenemos entonces un núcleo en la parte interna. Acá tenemos su protección de este núcleo, ¿sí? Su membrana nuclear. Y tenemos por acá una membrana pelúcida que está fuera, la membrana citoplasmática, ¿no? Esta estructura le permite pues recorrer y proteger al óvulo durante su tiempo a través de las trompas de Falopio y también hasta llegar a la zona uterina. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos un proceso de fecundación. ¿Sí? En esta imagen vemos los espermatozoides. Esta es una fotografía real. ¿Sí? Y aquí tenemos pues, en la parte interna al óvulo, ¿no? Recuerden que el óvulo viene a ser la célula más grande que tiene el cuerpo humano. Bien, jóvenes, llegamos a la parte de la actividad. ¿Sí? Entonces, en la actividad vas a elaborar un mapa conceptual del tema tratado. De ahí vas a elaborar una infografía del aparato reproductor masculino y otro para el aparato reproductor femenino. Y responder qué es la fecundación. Ya sabes, lo elaboras de la mejor manera posible y después lo subes al grupo que tenemos con una buena calidad de resolución, ¿no? En caso de las fotografías que puedas enviar. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. Espero que se encuentren bien de salud y nos vemos hasta otra próxima clase.